Pasamos al siguiente ponente. Bueno, afortunadamente estamos en unas instalaciones de la UPV, entonces tenemos la suerte de contar con la colaboración de la UPV para sus propios ponentes, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la intervención de César San Juan, que es profesor de intervención social de la UPV y que de alguna forma lo que va a hacer es terminar de contarnos una tarde que yo creo que ha sido amplia y muy interesante. O sea que, César, cuando tú quieras. Gracias. Cuando aparezca el pendrive. ¿Y Pérez dónde está? Vale, sí. No, que más tarde estoy no lo puedo coger, porque está en streaming. Vale. Listo. Bueno, voy a tratar de ceñirme al tiempo. Es cambiar radicalmente de tercio. En una mesa de estas redonda, aunque es cuadrada, suele ser una habilidad del último ponente tratar de hilarlo con lo que ha dicho la anterior. No sé, no sé, porque bueno, mi experiencia básicamente está relacionada con la intervención psicosocial en grandes catástrofes. Creo Perdona, por el... César, te hago un inciso, es que como has llegado un poco más tarde, el tema estaba que John tenía una ponencia ayer, pero como no podíamos, aprovechando que nos interesaba mucho, lo hemos pasado hoy y hemos estado hablando hoy precisamente de todo el tema sanitario. Entonces, claro, la llegada tuya es decir, ¿y en esto en dónde estoy, no? Te cuento un poco para que te sitúes. Gracias. Vale. Bueno, es un alivio. No, pues comentaba que yo desde mi asignatura de intervención social pues tuve la oportunidad de contactar con profesores de otros países, normalmente de Latinoamérica, y estuve vinculado durante algunos años a temas de cooperación al desarrollo. Y bueno, en el contexto de estos programas de cooperación al desarrollo, pues en ocasiones cuando viajaba a algún país, pues sucedía alguna catástrofe inesperada y teníamos que reorientar los objetivos para los que nos habían llamado allí y trabajar en un contexto pues de crisis, ¿no? Luego llegó hace, no sé, hace ya cuánto, 10 años, 15 años, igual 20, porque el tiempo pasa, que es una barbaridad, lo de Biescas aquí en España, y estuvimos trabajando allí, y entonces, bueno, decidí dedicarme a la intervención en desastres. Y desde entonces casi todos los, bueno, casi no, todos los acontecimientos en los que he participado no son emergencias puntuales en un contexto muy definido, como tú has hecho alusión, ¿no? Sino que en casi todos los casos han sido grandes terremotos, grandes desastres en países normalmente en vías de desarrollo, de tal manera que debo confesar una cierta ignorancia con respecto a la planificación y la logística de lo que es una intervención en desastres desde este contexto. Mi familiaridad está más orientada a países en vías de desarrollo. Bien, dicho esto, en realidad sí podría haber un nexo de unión con la anterior ponencia, en el sentido de que un aspecto que para mí es sustantivo no está relacionado con los elementos clave de la intervención, sino con los elementos clave de la prevención, precisamente. Lo que pasa que en el contexto de la formación y de todo lo que tiene que ver con la intervención en desastres, o de las organizaciones que trabajan en intervención en desastres, tenemos casi en todos los casos instalados el chip de la reacción ante una gran emergencia. En la agenda de los
gobiernos, pero ni tan siquiera en la agenda de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la intervención en desastres, está contemplada la idea de la prevención de la catástrofe. Yo he trabajado sobre todo en temas de catástrofes naturales, en terremotos, inundaciones, y lógicamente no es que nos estemos refiriendo a la prevención de lo que es el acontecimiento atmosférico natural, ¿no?, sino de la prevención de las consecuencias que puede conllevar esta contingencia ambiental, digamos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del maremoto, del tsunami de Indonesia, ¿no? El sistema de alerta temprana que hubiera podido facilitar la evacuación de cientos de miles de personas que fallecieron, cientos de miles, y nunca se sabrá con exactitud la cifra exacta, ¿no? Como decía, el sistema de alerta temprana que hubiera podido evitar eso, pues costaba $1 millón. $1 millón que puede sonar una cifra estratosférica desde el punto de vista individual, pero realmente es calderilla a escala de los grandes presupuestos, ¿no?, de los gobiernos. $1 millón recoge cualquier entidad bancaria cuando hace una colecta, cuando se hicieron las colectas para ayudar a los damnificados de este tsunami, se recogió $1 millón. $1 millón es lo que cuesta el sistema que lleva cualquier velero de las grandes competiciones de los barcos de vela. Quiere decir que existen cuestiones relacionadas con la prevención en desastres naturales sobre las cuales queda mucho todavía por hacer, ¿no? En todo caso, me voy a centrar en esta brevísima exposición, que únicamente lo que puedo dar son 3 pinceladas en relación a cuál es mi trabajo en este ámbito. Están relacionadas fundamentalmente efectivamente con la intervención. Yo soy psicólogo de formación y bueno, la mayor parte de las ocasiones en las que he trabajado en desastres no ha sido en lo que normalmente la gente prevé que va a trabajar un psicólogo en un desastre, que es en la atención a víctimas directas en la emergencia, que pueden sufrir algún tipo de shock o algún tipo de problema de relevancia clínica desde un punto de vista psicológico. No, la verdad es que en muy pocas ocasiones he trabajado en ese tipo de escenarios, porque normalmente, como os decía antes, en los países en los que he trabajado son países en vías de desarrollo con algunos déficits, en ocasiones con muchos déficits, y uno de ellos es precisamente que en muchas ocasiones, a pesar de ser países con una gran historia de riesgos, pues realmente no había protocolos ni ningún sistema logístico en funcionamiento para poder movilizar la atención que requería la situación, ¿no? Entonces, básicamente mis actuaciones han estado fundamentalmente orientadas pues a 2 ámbitos: todo lo que tiene que ver con la logística en la gran catástrofe, y también con la formación en las personas que van a estar actuando directamente en el contexto, en el escenario de la emergencia. Ese primer colectivo, podríamos decir, que son pues los bomberos que se han citado, policías, médicos, personal sanitario, voluntarios de emergencias, etcétera, etcétera. Bien. Bien, la primera pregunta que uno se hace cuando llega a un escenario en el que ha habido una gran catástrofe es por dónde empieza, ¿no? Normalmente hay un gran nivel de destrucción y el primer trabajo que hay que hacer es hacer un diagnóstico para poder establecer cuáles van a ser las pautas de actuación a diferentes niveles, ¿no? Entonces, digamos, desde un punto de vista muy sintético, nosotros nos planteamos este análisis multinivel en un gran desastre, ¿no?, que contempla desde la situación que pueden padecer esos individuos concretos que pueden requerir una atención especial, hasta un nivel que tiene que ver con la religión, la cultura, los valores. A veces parece un poco chirriante que en un escenario de formación relacionado con la intervención en desastres, pues
haga alusión a la religión, a la cultura, a los valores. Seguramente que en ninguna de las sesiones que se han dado aquí se ha hablado de religión, ¿no? Pero resulta que es un instrumento muy pertinente en algunos contextos en los que he podido trabajar, ¿no? Realmente os debo confesar que no soy una persona religiosa, no soy una persona creyente, pero Dios es un actor en la definición de un plan de actuación en algunos contextos, en función de cuál es la relación que la gente mantiene, la cosmovisión que tiene de su relación con Dios, con la naturaleza y con los demás, ¿no? Y con la tierra también. Con la tierra muchas veces es que se funde, porque hay países en los que hemos trabajado que precisamente la tierra, donde ha habido un terremoto, es una divinidad, una de las mayores divinidades, con lo cual eso, como os podéis imaginar, conlleva una situación desde un punto de vista también psicosocial muy diferente a la que nos podríamos encontrar aquí. Bien, entonces, como veis, planteamos esta serie de niveles, la situación en la que se han podido quedar individuos concretos, cuál es la situación del tejido social, si tiene una cierta capacidad, o cuál es la capacidad de asociacionismo, de trabajar en comunidad o en grupo o por barrios de las zonas afectadas. Estos dos niveles estarían más relacionados con variables puramente psicológicas y sociales. Luego hay otro nivel, otros dos niveles que entrarían dentro de lo que podríamos llamar cuáles han sido las consecuencias en el escenario físico. Me refiero a la vivienda, el escenario urbano y también las infraestructuras viarias, aeropuertos, carreteras. Muchas veces existe la percepción de que cuando ocurre un gran desastre y hay un llamamiento en los telediarios para que la gente colabore, pues que existe la gente se vuelca en mandar cosas, realmente, como os he comentado antes, las organizaciones que se trabajan en este ámbito tienen una gran capacidad de reacción, de tal manera que si en Haití pasa algo un miércoles, el viernes ya hay aviones de cooperación internacional llegando a los aeropuertos, ¿no? Muchas veces tenemos la percepción de si esa ayuda va a llegar a la población, ¿no? Normalmente cuando esa ayuda no llega a la población es por dos razones. Una de ellas tiene que ver con esto, con el daño en las infraestructuras, ¿no? Muchas veces no es porque las infraestructuras hayan quedado dañadas, sino porque las infraestructuras no existen o no existían antes de la catástrofe, ¿no? O eran muy precarias, de tal manera que se produce un efecto embudo de la ayuda humanitaria que puede llegar vía aérea, y los aeropuertos en muchas ocasiones se quedan colapsados porque no hay capacidad para movilizar toda esa ayuda, o bien porque las infraestructuras, como os decía, eran precarias, o bien porque han quedado dañadas. Otras veces, la segunda razón, es porque también en algunos contextos políticos en los que yo he trabajado, quiere haber un control político de esa ayuda, de tal manera que se quiere distribuir la ayuda humanitaria en función de los intereses políticos que el gobierno de turno tenga en las diferentes zonas, ¿no? Con lo cual también pues perjudica bastante a la población. Y luego quedarían ya desde un punto de vista más macrosistémico, pues el sistema, lo que llamo yo el sistema político, el sistema jurídico, el sistema económico, que tiene que estar relacionado con lo que acabo de comentar en relación al control político que se puede hacer de la ayuda humanitaria, la regulación que hay en lo que es la respuesta a las emergencias y también los recursos económicos que se tienen en una determinada zona para hacer frente a esta situación, ¿no? Y por último, el factor que hacía referencia antes, desde un punto de vista muy general, pues todo lo que tiene que ver con la religión, la cultura, los valores, la relación con los demás, la relación con la naturaleza, la relación con la religión, en general, ¿no? Muchas veces nos ha ocurrido que desde este punto de vista las intervenciones que hemos tenido que diseñar
no estaban tan relacionadas con lo que los manuales de intervención psicosocial dictaban, ¿no? Muchas veces los problemas no tenían que ver con lo que habitualmente aparece en los manuales de problemas de tipo psicológico o los síndromes habituales que nosotros podemos tener referencia, como el estrés postraumático, sino que realmente lo que ha sucedido ha puesto en cuestión, en la zona en la que hemos estado, ha puesto en cuestión esa relación con Dios, ¿no? Y realmente se ha visto afectada, se ha visto muy afectada cuando, como os decía antes, desde un punto de vista de jerarquía de valores, Dios puede ocupar un papel pues muy relevante en esa sociedad, ¿no? Bien, este es el primero de los parámetros a los que hacía referencia. Os he dicho que iba a dar 3 pinceladas, esta era la primera. El segundo parámetro que nosotros tenemos en cuenta después de hacer este análisis multinivel, hacer el diagnóstico correspondiente, cada uno de estos niveles conlleva una sesión de diversas horas de formación, ¿no? Este es el primer parámetro. El segundo parámetro es un análisis victimológico que denominamos nivel de exposición. Es decir, una vez que hemos hecho ese análisis multinivel, que ha dado lugar a un determinado diagnóstico y que por lo tanto ha puesto en marcha un plan de actuación que conlleva esos diferentes niveles, otro parámetro que nosotros tenemos que incluir en ese análisis, como os decía, es el nivel de exposición. Bien, me refiero al nivel de exposición a la emergencia, al desastre, al acontecimiento traumático, utilizando una terminología psicológica. He empleado esta figura para reflejar, digamos, el porcentaje de población que se puede ver afectada por la situación en función de ese nivel de exposición. Al final he puesto personal de emergencia. No es que la mayor parte de las personas afectadas por una catástrofe sea personal de emergencia. No sabía dónde ponerlo realmente, pero lo quería incluir, porque el personal de emergencia también es una víctima de una situación de desastre. Lo que pasa que muchas veces, como tiene un rol tan definido orientado a la actuación, pues ha pasado desapercibido a la hora de diseñar planes de actuación con las víctimas, ¿no? Bien, yendo de abajo arriba, lo primero que nos vamos a encontrar son víctimas mortales. Víctimas mortales que desde un punto de vista de intervención psicosocial, lógicamente, pues lamentablemente no se puede hacer nada, ¿no? Sí vamos a tener que trabajar con las personas, con los familiares de esas víctimas mortales, que posiblemente debemos apoyar a la hora de diseñar un protocolo de reconocimiento de cadáveres, etcétera, etcétera. En algunos casos, en algunos países me han pedido formación para las personas que tienen que trabajar en este ámbito de acompañamiento a los familiares que van a reconocer cadáveres. Muchas veces no se toman, desde mi punto de vista, no se toman las precauciones adecuadas y suficientes a la hora de afrontar esta situación, ¿no? Que realmente son fáciles de implementar, pero en ocasiones muy descuidadas. A veces por ignorancia, otras veces porque no estaba previsto. Lo digo porque siempre me acuerdo cuando comento esta gráfica del atentado del 11M en Madrid, ¿no? Realmente, claro, todo lo pasado, los responsables que montaron el dispositivo de reconocimiento de víctimas, de cadáveres, pues fueron muy criticados, ¿no? Pero era muy difícil prever una situación de este tipo, ¿no? Ahora, pues las cosas han cambiado en ese sentido. Existen más sistemas, más protocolos de atención, ¿no? Pero realmente en aquel momento pues no se montó adecuadamente, porque realmente era muy difícil preverlo. Sabéis que pues se criticó mucho que había llamamientos a los familiares para ir a reconocer el cadáver, de tal manera que había familias que se enteraron o se podían enterar que un familiar directo había fallecido cuando eran convocados por megafonía para ir a reconocer el cadáver. Luego también, pues cuando ocurrió este atentado,
durante unas horas aparecía en el telediario un mensaje que iba corriéndose así por debajo de la televisión que decía: cualquier persona que tenga conocimientos de psicología que se persone en las instalaciones que tenían, en el dispositivo que tenían para atención a familiares, etcétera. Pues eso también pues se desbordó. Es una situación que se vio desbordada completamente. Bien, en cuanto a los supervivientes, me estoy refiriendo a las personas que están en el escenario de la catástrofe y sobreviven al desastre, al terremoto, a la inundación, al incendio. Pueden tener familiares directos o no entre las víctimas mortales. Luego están las personas no expuestas, pero sufren pérdidas. En cuanto a los supervivientes, es importante considerarlos como lógicamente, obviamente es importante considerarlo como un grupo de víctimas, porque aparte de los síndromes habituales que nosotros nos podemos encontrar con los síndromes clínicos, psicológicos, que nos podemos encontrar como consecuencia de un desastre, como el archiconocido estrés postraumático, hay otra tipología de síndromes, como el que se conoce explícitamente como el síndrome del superviviente, que hace referencia a un cuadro que se caracteriza fundamentalmente por un sentido de culpabilidad insuperable, ¿no? Que es el superviviente y ha sobrevivido y ha perdido familiares, a su mujer o a sus hijos o a su marido en la catástrofe, ¿no? Y no puede soportar la idea de haber sido él el afortunado de haber sobrevivido a la catástrofe. En el caso de Biescas, por ejemplo, a nosotros el primer caso que traté yo como clínico estaba relacionado fundamentalmente por esto, cuando yo todavía ni tan siquiera conocía que se había acuñado ese síndrome, ¿no? Que era una persona que estaba en la caravana con su mujer y cuando vino el lodo empezó a dar vueltas y fueron arrastrados y entonces él la agarró y no pudo sujetarla y se le escapó y durante años después seguía soñando todas las noches esa imagen, la imagen de su mujer perdiéndose en el barro, ¿no? Fue una persona que realmente pues lo pasó muy mal, ¿no? También en los atentados precisamente del 11M había casos particulares de este síndrome del superviviente, de personas que milagrosamente se habían salvado. Y entonces me presentaron pues dos casos que a mí me parecieron interesantes desde este punto de vista. Una persona que perdió el tren, que le cerraron las puertas del tren en la nariz y lo perdió, pues una persona que estaba muy mal después del atentado. Y luego el caso de otra chica que iba en un vagón en el que murieron todos menos ella. Inexplicablemente salvó su vida y es una persona que además tiene una cierta presión social para estar feliz y contenta, pero es una persona que realmente lo sufrió muchísimo durante mucho tiempo. No expuestos, pero con vínculos sociales y con algún tipo de vínculo social con las personas que han fallecido, ¿no? Que esto pues era especialmente también, volviendo al ejemplo del atentado del 11M, pues especialmente dramático en algunos contextos, como podía ser la universidad, precisamente la Universidad Complutense de Madrid, donde había aulas en las que habían fallecido igual el 20 o el 30% de los alumnos y estaban vacías, porque hubo muchos alumnos de esta universidad que fallecieron, ¿no? Y entonces eso causa especial quebranto, desasosiego a las personas que convivían en ese escenario con ellos, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? de esos niveles de exposición tan próximos cuando algo así pues a cualquiera pues nos genera zozobra, ¿no? Bien, en último lugar quería colocar el personal de emergencia, porque realmente son personas que están muy expuestas a una situación de estrés extremo,
como en los casos en los que estoy hablando de grandes catástrofes, como puede ser terremoto, donde hay mucho destrozo humano, o en el caso del atentado que pues son personas que durante un tiempo estuvieron, inmediatamente después del estallido de las bombas, recogiendo cadáveres, pero no cadáveres, sino trozos de cadáveres para meterlas en bolsas de plástico, ¿no? Que luego fue eso lo que conllevó también muchos problemas en lo que es, que todo da lugar también a otra conferencia, el reconocimiento de cadáveres. Claro, cuando hablamos de programas o de planes de formación de personas que tienen que dar apoyo a familiares que tienen que reconocer cadáveres, pensamos en cadáveres enteros, ¿no? Pero esto no era el caso. Entonces, pues, bueno, muchas veces es difícil enseñar algo, ¿no? Cuando lo único que tienes es una cabeza, por ejemplo. Bien. Entonces, en ese tipo de situación, que es una situación muy extrema, pues trabaja personal que luego son completamente obviados como víctimas de la catástrofe, ¿eh? Y realmente cuando hay en países como el nuestro, donde hay sistemas de atención a las víctimas, pues realmente no son contemplados dentro de esta pirámide del nivel de exposición, ¿no? Y realmente pues son personas muy expuestas. Hace poco, bueno, el año pasado, hice un plan de formación con el personal que lleva las ambulancias en Menorca, ¿no? Y hicimos varios grupos porque el trabajo de formación iba paralelo a sus actuaciones, ¿no? Entonces luego lo que hacíamos eran grupos de debriefing para trabajar pues sus sensaciones, porque también pues en ocasiones están expuestos a situaciones muy extremas, ¿no? Y había bueno, manifestaron diferentes grados de preocupación con respecto a diferentes situaciones. Había una persona muy preocupada porque decía que, y esto es bueno que salgan en estos grupos, ¿no?, que cuando atendía a quemados, muchas veces eran cadáveres que habían muerto abrasados, ¿no?, en accidentes de tráfico, en incendios de un inmueble, pues claro, él olía a carne a la brasa, braseada. Y claro, nosotros somos mamíferos, primates, que cuando nos prenden fuego olemos a carne quemada. Quien haya visto un cadáver destrozado, pues ve realmente lo que somos, y pues es una carnicería abrasada. Y entonces que le entraban, bueno, como lo citaba él, ¿no?, estaba muy preocupado porque que pensaba que se estaba volviendo loco, porque después de cada situación de estas lo que le apetecía era hacer una barbacoa. Y bueno, en estos grupos lo que se trata es de normalizar, de contextualizar esa respuesta, ¿no? Porque también hay psicólogos que tienen una cierta tendencia a patologizar todo, ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de hacer es de contextualizar esa respuesta. Realmente lo que nosotros nos encontramos en esas situaciones extremas son respuestas que son normales ante una situación que es anormal. Realmente esa respuesta en otro tipo de escenario, en otro tipo de contexto, pues podía estar desajustada, ¿no? Pero realmente ahí cumplía una función muy importante el mecanismo de defensa para superar una situación que realmente pues es muy difícil de superar, ¿no? Bien. También en las personas que luego tienen la función, normalmente los psicólogos que luego tienen la función de hacer algún tipo de tratamiento con víctimas de una catástrofe, hemos encontrado un síndrome que ya se ha acuñado como síndrome de compasión o síndrome vicario entre el personal de emergencia, entre los psicólogos que trabajan en emergencias. Es decir, que de alguna manera es como si absorbieran, fagocitaran los síntomas que tiene la víctima, con una quizás escondida intención de que asumiendo ellos esos síntomas pues pueden reducir el calvario de su paciente, ¿no? Pues son tipos de respuestas que normalmente no son tenidas en cuenta. Bien, y para terminar, el último parámetro que nosotros tenemos en cuenta es que
para nosotros el desastre, la catástrofe no es la fotografía que hay inmediata, que podría hacer inmediatamente después a esa contingencia ambiental, terremoto, o inundación o incendio, sino que el desastre es un proceso en el que nosotros vamos a tener un papel, nosotros, es decir, los interventores psicosociales, vamos a tener un papel importante en todo ese proceso, que básicamente distinguiría, se puede distinguir desde un punto de vista general y didáctico, tres fases, ¿no? Caracterizados por la pérdida de control, por la incertidumbre, la incertidumbre es la palabra clave, ¿no? Primero la fase de emergencia, que podemos estar hablando de las primeras 72 horas, donde desde un punto de vista psicológico no tiene mucho sentido el papel del psicólogo clínico tal y como lo conocemos, sino que ahí yo le doy mucha importancia al papel que tienen el personal sanitario, los voluntarios, los policías, los bomberos. Está demostrado que ese contacto con el superviviente, con la víctima, es muy importante en el pronóstico posterior, de tal manera que buena parte del trabajo que yo hago es formación a estas personas, a este colectivo que tiene un primer contacto con las víctimas, ¿no? Luego sí puede haber psicólogos, pero no es necesario que sean psicólogos, voluntarios con formación en este aspecto, ¿no? Porque no hay que hacer una terapia. Muchas veces en la fase de emergencia ya hay psicólogos que están diciendo: hemos encontrado mucha gente con estrés postraumático. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Puede haber síntomas de ansiedad, de estrés, de repetir el acontecimiento, pero no es estrés postraumático. Es, como decía, una respuesta normal. Uno está alterado, pero es lo lógico. Eso no es un cuadro clínico, es lo que se espera de una persona sana, es que esté atacado después de una emergencia, ¿no? Entonces que hay que haber una labor de contención, de soporte emocional, de guiarle porque está muy desorientado, no sabe qué tiene que hacer, ni a dónde ir, ni qué papeles tiene que rellenar, ¿no? Luego una fase post-impacto de 72 horas a 3 meses en la que ya se puede trabajar, ya desde un punto de vista ambiental, de escenario físico, la situación está más o menos normalizada y el trabajo de los psicólogos consiste en atender a esas personas que demandan una atención porque están en una fase de superación de la situación, ¿no? Normalmente un contexto de dinámica grupal puede ser la más adecuada, y también para el personal sanitario, personal de asistencia y personal de emergencia. Y por último, la fase de estabilización, de 3 meses en adelante, donde la mayor parte de las personas que algunos decían que tenían ya estrés postraumático en la fase de emergencia, pero que está mal llamado estrés postraumático, es una respuesta normal ante una situación de emergencia, pues normalmente, como os digo, la mayor parte de la gente, a partir de esos 3 meses más o menos, los seres humanos tenemos recursos suficientes para superar adecuadamente esa situación, con un buen soporte social, con una situación contextual favorable, ¿no? Y es en esos casos, a partir de los 3 meses, en los que nos podemos encontrar con personas concretas dentro de las víctimas y también dentro del personal de emergencia, que no consigue normalizar dentro de lo que cabe. Lógicamente siempre va a haber un antes y un después de un acontecimiento de esta naturaleza. Se trata de cómo reorganizamos nuestra vida en nuestra nueva situación. La mayor parte de la gente tiene recursos para hacerlo, y la gente que no consigue esa fase de estabilización, pues entonces sí necesitará ayuda terapéutica, clínica, especializada, pero solamente en este momento y a partir de este periodo, ¿no? Como conclusión final, dentro de lo que es ese denominador común que decía pérdida de control, hay muchas veces que el mayor miedo que tiene la administración es también, porque normalmente cuando hablo de pérdida de control me refiero desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Pero muchas veces la administración también tiene pérdida de control y tiene mucho miedo a perder el control de la situación, ¿no? Realmente lo que yo en la mayor parte de las ocasiones me he encontrado es que la gente responde normalmente adecuadamente a una situación de estrés. Ahora se está poniendo el ejemplo de Japón, de cómo han reaccionado ante esta situación, ¿no? Yo en intervención de desastres, supongo que es una experiencia que compartiré con muchos de vosotros,
me he encontrado lo mejor del ser humano, también lo peor del ser humano, pero también lo mejor del ser humano, ¿no? Y como decía, normalmente la gente tiene, la sociedad tiene recursos para resolver esto. También nos sacan a veces, también nos sacan imágenes no solamente de Japón, también pasó lo de Haití, y vimos los asaltos, la inseguridad, la gente que con armas asaltaba los camiones para conseguir alimentos, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Haití era un desastre antes del terremoto, era ya un desastre. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. César, muchas gracias. Yo me estaba escuchando con mucha atención, pero pensaba en lo que es la comunicación interna y la comunicación externa y la problemática que eso tiene. Yo, preguntas y terminamos, porque vamos un poco justos de hora. ¿Alguna pregunta? Está todo el mundo cansado ya, o sea que... Nada, pues muchas gracias. Mañana nos vemos. Aburrido mucho. Hasta mañana.